La guerra y armadura del creyente, por Virgilio Krug, parte 18. Número 3. La armadura, para defensa, para ofensa, cómo calzarla y hacia qué dirección dirigirla. Número 4. Continuamos con nuestro estudio de la armadura de Dios en capítulo 6 de Efesios, versículo 16. Número 4. El escudo de la fe. Esta parte de la armadura es flexible y movible. Contemplando la armadura que hemos visto hasta aquí, hallamos: número 1. La verdad, la base de las otras piezas. Número 2. La coraza de justicia, protege órganos vitales. Número 3. El apresto del Evangelio de la paz, la preparación para pregonar el Evangelio de verdad, para moverse de un lado a otro, el andar. Ahora veremos las otras partes. Número 4. El escudo de la fe, flexible y movible. Número 5. El yelmo de la salvación, la seguridad y la protección de la cabeza. Número 6. La espada, defensa y ofensa. Y número 7. La oración, de defensa, ofensa y poder. Como vimos, hay 7 piezas de la armadura y la fe descansa justo en el medio de todas las piezas. ¿Será por casualidad? En el verso 16 Pablo nos dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe viene a ser el eje de toda la armadura. La fe es la parte flexible, aunque la espada también lo es, pero especialmente la fe es la pieza movible por varias razones. Podemos alzar el escudo de la fe a la altura de la cabeza o bajar a la altura de los pies. Es una pieza movible que se sostiene con la mano y se la ubica por el antebrazo, y de ahí se la traslada hacia la dirección que se requiere protección en el momento. También puede ser llevada hacia los costados. En otras palabras, la fe es para cada parte de nuestra vida. No hay parte de nuestra vida que la fe no pueda alcanzar. Es por ello que hablamos de ella y no nos cansamos de hablar de ella. La necesitamos para cada parte de nuestro ser y nuestra vida. Necesitamos fe para la sanidad de nuestros cuerpos. Necesitamos fe para suplir nuestras necesidades materiales, para ser guardados por el Espíritu Santo en todas las partes de nuestra vida. No hay parte de la vida del creyente que la fe no alcance. Necesitamos fe para todo. Para ser vencedores totales, también es necesaria la fe. Es por ello que muchos creyentes no serán vencedores totales. No será por culpa de Dios, porque la provisión es completa, sino porque no aplican la fe en todas las direcciones de su vida. Tal vez tiene fe para la sanidad y en que el Señor le va a suplir sus necesidades materiales, pero no tiene fe en que pueda ganar a Cristo. Otros tienen fe para la sanidad y desean ganar a Cristo, pero tienen dificultad en que Dios pueda suplir la necesidad material. Otros tienen fe para la salvación, pero no tienen fe para un milagro en su vida. Aquí, en nuestro estudio, la fe es especialmente para protección. La fe que apaga los dardos de fuego del maligno. Y aunque es para todas las partes y todos los lados de nuestra vida, vamos a observarla atentamente en este estudio en el sentido de protección contra el enemigo. En el caso de Abraham, vemos su fe en cuanto a su actitud contra el enemigo. Él luchaba por fe, aunque andaba por fe y tenía comunión con Dios por fe. No obstante, su lucha contra el enemigo fue también de fe. Él luchaba por fe. Así también nosotros necesitamos aprender que la lucha es de fe. Por eso tanto necesitamos la fe. La vida de Abraham nos enseña, en una manera muy práctica, lo que el apóstol Pablo dijo en su epístola a los Romanos. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dios hablaba a Abraham y éste obedeció. ¿De dónde Abraham sacó y obtuvo la fe? De la misma palabra que Dios le había dicho. Y aunque él no tenía Biblia como nosotros,
tenía la presencia de Dios y así obedecía a la palabra. Y no solamente tuvo fe, sino que esa fe aumentó. Dios habló a Abraham y él cobró más fe y más fe cada vez que oía a Dios. Es por eso que es tan importante la palabra de Dios. Es importante leerla y escucharla. Es necesario estar quietos oyendo la palabra de Dios, porque esto es lo que aumenta la fe. Gracias a Dios por todas las posibilidades que tenemos hoy en día de tener una Biblia en las manos para crecer en fe. Hay muchos audios de lectura de la Biblia que uno puede escuchar mientras viaja o mientras está haciendo los quehaceres cotidianos. Imagínense, en un viaje de 3 horas, son 3 horas perdidas, pero podemos aprovecharlas oyendo la palabra. Aunque sea un audio de lectura de la palabra, escúchelo en su tiempo libre y así puede aprovechar los tiempos libres, porque de ahí viene nuestra fe. Según Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, sino que es imposible. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben, levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Isaías capítulo 21, versículo 5. Nos enseña algo interesante acerca de los escudos utilizados en los tiempos antiguos. Los escudos más primitivos fueron hechos de madera y cuero. Formaron un armazón de madera y encima el cuero bien ajustado. Este fue su escudo para defenderse de la flecha de sus enemigos. Se tenía la costumbre de ungir los escudos con aceite para protegerlos de la lluvia y otras cosas adversas. De esa manera, bien ungidos con aceite, el escudo era protegido y las flechas resbalaban cuando venían hacia él, y en vez de entrar en el escudo, resbalaban. Nosotros sabemos que el aceite nos habla del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo sobre la palabra es lo que realmente produce fe en nosotros. La palabra junto con la fe. Necesitamos la fe y la unción, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuerte en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, al fin de obtener mejor resurrección. Hebreos capítulo 11, versículo 33 al 35. Aquí vemos lo que la fe puede hacer contra el enemigo, no usando la fe solo para obtener cosas para beneficio propio. No vaya a mirar la fe como un instrumento para obtener cosas. Aunque sabemos que Dios nos da fe para alcanzar cosas naturales, la fe no termina allí. Muchas personas, cuando hablan de fe, hablan de estas cosas, pero su sentido más importante es de vencer al enemigo invisible y mantenerle vencido, porque el enemigo con quien peleamos y la lucha que peleamos son verdaderos. Aquí, en Hebreos, vemos un resumen de lo que hicieron aquellos fieles del Antiguo Testamento que tenían fe. Esta lista de cosas que ellos obtuvieron fue por fe, grandes victorias, sacaron fuerzas de debilidad, por la fe. Que Dios nos ayude a entender la importancia de la verdadera fe. Muchas personas hablan de su fe, pero no es la real. Verdadera fe establecida en la palabra de Dios y en su verdad. Esta fe es la que queremos que aumente más y más en nosotros. Queremos la verdadera fe y queremos alcanzar el grado de fe que vemos en la palabra de Dios, que es la grande fe. Queremos que ella se perfeccione en nosotros para llegar a ser completos en la práctica, para que así nuestra vida sea una evidencia de la fe de Jesucristo.